César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, también participa en esta comisión general en la que se encuentra el Pleno. Escuchamos y lo vemos en pantalla. Muchas gracias, señor presidente, señores asambleístas. Eh, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, es una organización que desde el 2007 se encuentra comprometida con los derechos humanos y la promoción de la libertad de expresión en particular. Fundamedios tiene una extensa trayectoria en la supervisión, promoción y protección de estas libertades y derechos, en colaboración estrecha con medios de comunicación, sociedad civil y organizaciones internacionales, así como con el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Promoción y Protección de Derechos Humanos. Por eso nos permitimos comparecer esta tarde y presentar nuestras observaciones con esta perspectiva de derechos. Pues si bien, como nos ha explicado Lorena Naranjo en su intervención, la ley no regula la libertad de expresión, sí tiene unas consecuencias, la protección de datos personales tiene consecuencias sobre el ejercicio de estos derechos y libertades fundamentales. Por eso, como digo, nos permitimos realizar estas consideraciones. El proyecto de ley debe considerar la conexión entre protección de datos personales, el acceso a la información y la libertad de expresión, priorizando el derecho a la autodeterminación informativa de las personas en el contexto de la sociedad de la información y protegerla en forma independiente del derecho a la intimidad. Eso yo creo que es muy importante que ustedes como legisladores, como asambleístas, tengan esa perspectiva de derechos, de que aquí, más allá de los temas técnicos, se está regulando derechos y es importante hacer la debida ponderación entre esos derechos. La protección de datos personales se encuentra vinculada a estos derechos, pero también corresponde a un derecho fundamental autónomo, con la finalidad de que este proyecto de ley protege el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información pública. El derecho al olvido puede constituir una vulneración a dichos derechos. El mal llamado derecho al olvido, por supuesto. Toda información que sea relevante para el interés público no puede ser eliminada, por cuanto debe realizarse una ponderación de los derechos implicados. Es decir, que se justifique como legítimo la restricción a la privacidad en la medida en que se pruebe que existe un interés público en que la ciudadanía conozca cierta información y que existe proporcionalidad entre la relevancia de publicar cierta información y el nivel de afectación a la intimidad. Se debe considerar entonces que cualquier limitación al ejercicio de la libertad de expresión está sujeto a lo que se conoce como el test tripartito, ¿no es cierto? Lo que los instrumentos internacionales, los organismos internacionales de derechos humanos nos han señalado como el test tripartito. Uno, que la restricción debe establecerse en una ley en sentido formal y material. Dos, que debe ser necesaria e idónea para alcanzar un objetivo legítimo. Y tres, que debe ser aplicada en forma proporcional para lograr la menor afectación posible del derecho a la libertad de expresión. Estas limitaciones además deben ser conocidas y ordenadas por un juez o una autoridad jurisdiccional, competente bajo las garantías del debido proceso. El proyecto entonces debe considerar las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues no puede limitar el acceso a información sobre el desempeño de funcionarios públicos o limitar el derecho al escrutinio público que tienen los ciudadanos, que limite el derecho de acceso a la ciudadanía a información transparente sobre la gestión pública. Y aquí vale la pena señalar, señor presidente, señores asambleístas, que se está también en discusión en la comisión respectiva, en la Comisión de Derechos Colectivos, está tratándose una nueva ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública. Y por lo tanto es indispensable compatibilizar lo que es la ley orgánica de transparencia y acceso a la información, esta nueva ley, con lo que es la ley de protección de datos personales. Vamos a ver más adelante durante mi intervención dónde debería justamente compatibilizarse estas dos leyes, pero es necesario
señalar que es como las dos caras de una moneda, ¿no? Por un lado, la ley de acceso a la información, por otro lado, la ley de protección de datos personales, y las dos deben ser compatibles entre sí, deben ser complementarias entre sí. Es en ese sentido que en lo referente a la Autoridad de Protección de Datos Personales nos permitimos observar lo siguiente. La legislación de protección de datos personales debe promover confianza y certeza jurídica. Esto contribuye a fortalecer y consolidar la democracia, para lo cual se necesita la existencia de un ente especializado, altamente especializado, técnico e independiente y que tenga esa especialización en protección de datos personales. La autoridad de protección de datos debe tener entonces autonomía e independencia suficientes para que permitan garantizar la aplicación de la ley a todas las entidades, ya sean públicas o privadas, garantizando a su vez que la misma se encuentre libre de toda injerencia, en especial injerencia política. La autoridad debe contar con personal técnico que posea conocimiento en la materia y con patrimonio propio que permita contar con mayores garantías, con independencia del gobierno. Debe contar con facultades de generar normativa y poder emitir resoluciones administrativas, de forma que pueda abarcar a todos los sujetos obligados, otorgando mayor certeza jurídica. Asimismo, es necesario que la autoridad tenga la facultad de manejar los temas de cooperación internacional en materia de protección de datos con la finalidad de actualizar sus resoluciones acordes a las obligaciones internacionales que se van aprobando, ¿no es cierto? Porque esto es un proceso en constante evolución. Es un desarrollo, no es algo que está escrito en piedra, y es una normativas que se van complementando a escala internacional. También se contempla la necesidad de llevar a cabo investigaciones y poder sancionar a las instituciones y responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley. A su vez, la autoridad debe garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y facultar a las mismas la posibilidad de solicitar el inicio de investigaciones respecto al cumplimiento de la normativa. Estas facultades, entonces, van de la mano con las obligaciones que organismos internacionales de derechos humanos han establecido también para la autoridad de acceso a la información pública. Debido a la relación que existe entre estos dos derechos, resulta necesario que la misma autoridad pueda desempeñar ambas facultades, imitando el modelo mexicano o incluso el modelo chileno, ¿no es cierto?, en el cual una sola autoridad, ¿no es cierto?, sea esta una superintendencia, sea una dirección nacional. Esto ustedes lo decidirán atendiendo a las disposiciones de austeridad que rigen en este momento en el Estado ecuatoriano, pero obviamente sería mucho más deseable, tendría mayores competencias una autoridad que tenga el nivel de superintendencia. Pero esa autoridad, en todo caso, debe ser una sola autoridad que tenga dos brazos, uno para la protección de datos personales, otro para garantizar el derecho del acceso a la información. Esto, como les digo, es el modelo que después de un estudio muy detallado que hicimos de la legislación comparada a escala de América Latina, ¿cierto?, nos encontramos que las mejores prácticas se encuentran justamente cuando un mismo ente, un mismo organismo, una misma autoridad reúne los dos brazos, las dos autoridades en una sola, ¿no es cierto? Acceso y protección de datos personales. El modelo mexicano, ¿no es cierto?, que ha resultado quizás el más exitoso en ese sentido, es además un órgano colegiado especializado que puede realizar justamente esa ponderación de derechos. Así que nos permitimos poner sobre la mesa, sugerir que se examine con mucho cuidado, con mucho detalle, la posibilidad de que se establezca esta única autoridad, una sola autoridad, tanto para la protección de datos personales como para la protección de datos personales. Ahí estaría en gran parte esa compatibilizada las dos legislaciones, como les comentábamos hace un momento.
Finalmente, permítame hacer unas consideraciones adicionales sobre el derecho al olvido digital, que es nuestra preocupación más fuerte en cuanto a la garantía del derecho a la libertad de expresión. El derecho al olvido tiene por objeto tutelar el derecho a la privacidad, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal Europeo. El derecho al olvido reconoce una instancia de solicitud de desindexación limitada a la información bajo el nombre propio de la persona física, entendiendo que dicha información provee una visión estructurada de la información relativa a esta persona que puede hallarse en Internet y que afecta potencialmente a una multitud de aspectos de su vida privada que sin dicho motor no se habrían interconectado o solo podrían hacerlo muy difícilmente. La Corte Interamericana ha desarrollado en vasta jurisprudencia el contenido del derecho a la vida privada consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos y ha dejado establecido que este derecho involucra distintos aspectos como la identidad física, social y emocional, así como la autonomía personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones sociales. Esto quiere decir que la vida privada comprende un ámbito bastante amplio del desarrollo de la persona humana que incluso se encuentra directamente vinculado con el derecho a la libertad personal. Es importante señalar en este punto que la misma Corte Interamericana, interpretando la Convención Americana de Derechos Humanos, ha señalado que la libertad de expresión es justamente uno de los derechos fundamentales para ejercer esa autonomía en el desarrollo de la persona humana. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y el acceso a Internet, la tensión entre el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión se han acentuado cada vez más como en la función que realizan los intermediarios de Internet. Sabemos, lo conocemos perfectamente, las plataformas, aplicaciones y motores de búsqueda en Internet son elementos centrales para la búsqueda, recepción y difusión de información, especialmente para acceder a información de los medios de comunicación. En este sentido, la Relatoría para la Libertad de Expresión ha señalado que las medidas de remoción o de desindexación de contenidos de Internet pueden tener un impacto muy amplio en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en sus dimensiones individual y colectiva. Asimismo, la Relatoría señala que a partir del caso Costeja y las normas de protección de datos personales existentes en América Latina, se registraron solicitudes de remoción y desindexación de contenidos a administradores de motores de búsqueda, así como solicitudes que expanden significativamente el concepto del derecho al olvido para exigir a periódicos, blogs y periodistas la remoción o eliminación de contenidos de forma permanente. Organizaciones de la sociedad civil también hemos denunciado que en varios países se está utilizando el derecho al olvido para cancelar información de interés público, como la investigación sobre casos de corrupción. El derecho internacional de los derechos humanos no protege o reconoce este mal llamado derecho al olvido. Eso es importante resaltarlo. No hay en derecho internacional, no hay en tratados internacionales el reconocimiento al derecho al olvido. Por el contrario, la aplicación en América Latina de un sistema de remoción privada de contenidos en línea con límites poco claros y ambiguos genera una problemática grande considerando el amplio marco normativo de protección de la libertad de expresión. La remoción de contenidos en Internet impacta el derecho a la libertad de expresión en su dimensión individual como social y en el acceso a la información por parte del público. La información removida afecta el derecho de las personas de expresarse y difundir sus opiniones e ideas y el derecho de la comunidad a recibir informaciones e ideas de toda índole. La desindexación de contenidos, por su parte, dificulta e invisibiliza los contenidos, por lo tanto, ambos tienen un efecto limitante a la libertad de expresión al restringir la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por parte de todas las personas sin consideración de fronteras nacionales. Finalmente, y no menos importante, frente a este derecho que está incluido en el informe para primer debate, ¿no es cierto? Es necesario señalar que en el contexto latinoamericano, que contempla muchos años de conflictos,
y de vigencia de regímenes autoritarios e incluso de dictaduras, ¿no es cierto?, las personas y organizaciones de derechos humanos instan a un mayor acceso a información acerca de la actividad de los entes públicos y también de la actividad o de los hechos históricos del pasado, ¿no es cierto? Todo lo que se refiere a las comisiones de la verdad, al conocimiento de la verdad histórica acerca del doloroso pasado que tienen muchos de nuestras sociedades. Y esto es así porque representa graves violaciones a los derechos humanos. Recordemos que incluso en nuestra Constitución, en la Constitución del Ecuador, en el artículo 18 se señala con claridad que no se puede negar información reservada o información por cualquier otra razón cuando implica información acerca de violaciones de derechos humanos. Por esta razón es importante reconocer que el derecho al olvido puede afectar este derecho a la verdad y a la memoria. Entonces, señor presidente, señores legisladores, es importante, como señalábamos al inicio de mi intervención, que ustedes acojan esta visión del tratamiento de la Ley de Protección de Datos Personales desde la visión de protección de derechos, de cómo varios derechos son integrados en este cuerpo legislativo. Como digo, no es solamente un asunto técnico, no es solamente un asunto tecnológico, sino que esta ley tiene mucho que ver con la vigencia, promoción de derechos humanos, más aún en la era digital, más aún en esa sociedad digital que nos describía a la perfección y con mucha justicia Lorena Naranjo. Ese es nuestro aporte, señor presidente, señores asambleístas. Esperamos que sean acogidas estas observaciones puntuales, pero que consideramos que son fundamentales para que este cuerpo legislativo cumpla perfectamente con los estándares internacionales y proteja derechos. Muy amable. Muchas gracias. Hemos escuchado ahí a César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, en la entrega de las observaciones al proyecto de ley orgánica de protección de datos personales. Terminada, señor secretario, y retomamos.